Listo, creo la pantalla está todo bien en la primera diapositiva. Quiero confirmar eso, por favor. Ya, listo. Eh, Buenas tardes con todos. Gracias a la Municipalidad de Lima por esta oportunidad. El día de hoy voy a hablar un poco acerca del storytelling para la vida, para conectar con tu equipo y con tu audiencia. La agenda de hoy va a ser un breve resumen de lo que es el storytelling alrededor de 10 minutos, una presentación personal de 3 minutos, voy a explicar la herramienta de estrategia por alrededor de 20-25 minutos y al final tendremos una ronda de preguntas de 15 minutos. Bueno, hablemos del storytelling. El storytelling se ha vuelto muy famoso y muy conocido, sobre todo en las campañas publicitarias, en cómo mejorar el pitch de ventas y cómo así vender y quedarte mucho más tiempo en la mente del consumidor. Pero estamos dejando de lado algo importante que nos ofrece el storytelling. Es una herramienta para el liderazgo y es antiquísima, la verdad. Hace 30.000 años atrás se pudieron observar en las pinturas rupestres en las cuevas de Francia de que ya desde ese entonces la capacidad humana estaba tremendamente avanzada. Desde que empezábamos a relacionarnos alrededor de la fogata en un campamento, hasta que ahora tenemos una mesa directiva o una sala de junta para las corporaciones. Es por eso que los líderes han empezado ya desde hace mucho tiempo tratar de buscar formas que lleguen a conectar al equipo humano con el propósito de la organización. Y es en ese camino que han redescubierto, y digo redescubierto porque como mencionaba, es súper antiquísimo y me atrevería a decir que hay cierto punto en la evolución de la humanidad en la que el storytelling toma mucha importancia. Y quería mencionar este libro que me gusta muchísimo, que es Sapiens, de animales a dioses, en donde en los primeros capítulos narra cómo el ser humano en sus inicios, en la etapa más primitiva, empezaba a contar historias para generar colaboración y sentido de comunidad y hacer que todos en conjunto vayan por un solo propósito. Y cómo es que la idea de las narraciones y los relatos han ido cambiando a través del tiempo, y independientemente del contexto de las religiones y las fronteras. Cómo este cuento abstracto, esta idea abstracta, podía movilizar cientos de personas e incluso naciones que lo hemos visto a través de la historia. Hasta llegar a un punto en que incluso se ha vuelto la identidad de la marca y creamos personas jurídicas que no existen físicamente, pero están para movilizar toda una identidad y también todo un negocio detrás. Entonces, se los recomiendo un montón leer. Y algo que se ha vuelto muy complejo en el mundo actualmente es la cantidad de información que hay. Hay información que es muy fácil de recolectar, como por ejemplo los datos, las fechas, eventos, hallazgos exactos que los podemos plasmar rápidamente en un Excel. Pero también está en esa información compleja como las decisiones, el conocimiento, el juicio crítico, la cultura, que es ahí donde la historia y los relatos es un eficiente contenedor para estos datos complejos. Es por eso que ahora les quiero comentar cómo es que la historia hace conexión con 3 puntos importantes en la organización o en tu corporación o startup. Cuando empezamos a involucrar la historia y empezamos a involucrar el talento humano. Actualmente las últimas generaciones ya no les motiva el dinero, sino que están motivados por el propósito que sigue la organización o la corporación. Y ya no basta entonces el cómo y el qué, sino que también tenemos que responder el por qué. Y ahí la historia cumple un rol muy importante, porque de esta forma podemos involucrar hasta de forma profunda y muy personal a los seres humanos. Y de esta forma hace que trabajen y con ello traigan mucha pasión e incluso innovación. Otro punto donde la historia empieza a conectarse también con tu organización o con tu corporación es cuando empezamos a crear valor. No sé si ustedes en algún momento se han hecho la pregunta ¿por qué las chaquetas de David Beckham levantan tanto dinero en subastas? No es por el material, no es por la calidad ni el modelo, es por la historia que hay detrás de esta. Entonces,
nosotros como líderes, cuando contamos una historia al equipo humano, es el momento de poder mostrarle los beneficios que le va a dar y de esta forma comprometerlos aún más con el propósito. Y el último punto donde las historias conectan con la organización y el más importante es cuando creamos la identidad. ¿En quiénes nos vamos a transformar al formar parte de esto? ¿Qué es lo que queremos crear? ¿Qué es lo que más nos importa? Y este tipo de preguntas son la cúspide del storytelling, porque es a través de ella que forjamos nuestra historia del futuro. Ahora sí, me presento, yo soy Viviana Rodríguez, soy facilitadora del ecosistema de innovación y emprendimiento en el Perú. Ya llevo más de 5 años liderando organizaciones juveniles de diversas índoles a nivel regional, a nivel nacional, y llevo apenas 2 años en el mundo laboral, pero me he dado cuenta, y que es ahí, en la última fase de mi vida, donde el equipo humano de estas organizaciones o startups o instituciones de soporte al ecosistema de innovación y emprendimiento no están conectadas con el propósito. Y hay diversas razones. Razones como, por ejemplo, no está definido el propósito de la organización. No hay una estrategia de comunicación o canales de comunicación y finalmente porque no se ha comunicado de forma correcta. Entonces es ahí donde veo la importancia de reavivar esto del storytelling como una herramienta de liderazgo para transformar las organizaciones con propósito y hacer un llamado a la acción a los miembros y el cuerpo humano que los conforman. Y bueno, actualmente también soy cofundadora y dirijo la red de comunidades universitarias Spin Out, donde justamente empezamos a forjar a las personas de la forma en que les voy a ir relatando en las siguientes diapositivas. Entonces, hablando un poco de narraciones y cómo esta está muy involucrada en la capacidad de liderazgo de las personas, y hablemos también de cómo el storytelling tiene un fuerte papel en la gestión del cambio, en la estrategia, en la cultura, valores y en la marca y en la visión de las organizaciones y corporaciones. Entonces, ahora quiero que piensen un poco cuántas veces en su trabajo, ustedes en su rol de líder, bien organización, startup o grande corporación, han estado mencionando o diciendo a la gente de manera significativa, ya sea una vez o varias veces al día: aquí es donde vamos a llegar y así es como lo vamos a hacer. Y a lo que quiero llegar con esto es que ese es el corazón de la comunicación y eso es lo que busca un verdadero líder: reunir a la gente para expresarle cuál es el verdadero objetivo y cómo es que lo van a lograr juntos. Y como comentaba, tengo una muy poca experiencia en el mundo laboral, pero me ha servido mucho para darme cuenta, a diferencia de las organizaciones juveniles en las que yo he estado y se mueve mucho por el propósito, un contraste totalmente distinto, porque me encontré con estrategias de comunicación que comenzaban y terminaban con el objetivo, como por ejemplo, tenemos que reducir el costo en X% para poder vender en Y%. Pero ¿qué pasaría si articulamos este mensaje como una historia? Y esa es la herramienta que les quiero compartir hoy, que es el viaje del héroe, que se basa en una construcción de una historia muy famosa, que fue desarrollado por el arqueólogo Joseph Campbell y que fue alguien que estudió todas las culturas, las religiones, mitologías, sociedades del mundo. Y no solo eso, sino que las estudió en toda la historia a través del tiempo, valga la redundancia. Y él comentaba acerca de que tomó bastante fuerza e importancia esto de Hero's Journey, el viaje del héroe, cuando en 1970 hubo el cineasta George Lucas, que ya a muchos les debe haber sonado, y creó esa película de Star Wars. Y comentaba de que él se había inspirado directamente en esto del viaje del héroe. Y que prácticamente era porque era una historia muy poderosa, era una historia que la humanidad quería seguir escuchando una y otra vez. Y es una historia que es prácticamente como una historia de nosotros, que a medida que nos movemos por este mundo, vamos superando dificultades, vamos cambiando, vamos aprendiendo y intentando cosas difíciles en las que fracasamos, pero cuando cambiamos salimos con éxito. Entonces es un camino bastante real
con el que llegamos a empatizar rápidamente. Entonces, este tipo de historia, que es un patrón que detectó Joseph Campbell, que se ha repetido a través de todo el tiempo, es por eso que la sociedad siempre quiere escucharla una y otra vez, como les digo, se conecta con las esperanzas más profundas de los seres humanos. Entonces, esto es mucho mejor que decir hay que reducir los costos, hay que aumentar las ventas. Entonces, esta historia de conexión con las esperanzas más profundas de los seres humanos nos permita realizarlo a través del viaje del héroe. Siguiente diapositiva. Entonces, lo que quiero comenzar a explicar es cómo vamos a armar esta historia o el viaje del héroe. Y todo comienza con la estrategia, que tengamos claro que la estrategia para poder comunicar el propósito en nuestro equipo humano y organización va a ser la historia. Entonces, el viaje del héroe comienza de esta forma. Hay un llamado a la aventura. Entonces, sabemos que hay un llamado porque hay algo externo, que en este caso vendría a ser el líder o alguna situación o un contexto, que te llama a interrumpir nuestra realidad y nuestra comunidad y nuestra zona de confort. Y entonces el mensaje dice claramente de que no podemos quedarnos aquí sin hacer nada y que tenemos que avanzar. Como por ejemplo en Star Wars, ¿no? Que la trama se puso en marcha desde el inicio, con ese mensaje grabado de la princesa Leia. Ustedes saben muy bien a cuál me refiero, en el que dice: ayúdame, Obi-Wan, eres mi única esperanza. Entonces, en las estrategias de comunicación aplicando storytelling, no enterremos el propósito, seamos muy claros y directos con el equipo desde el inicio. Hay que hacer el llamado a la acción y decirle a la gente que se unan al viaje, que se unan al desafío con ustedes. Y entonces hay que decirles hacia dónde, cuál es el objetivo y dejarles claro qué es lo que les estamos pidiendo. La siguiente parte del Hero's Journey es el contexto. Esta llamada a la acción no sucede en el vacío, en la nada. Lo que le estamos pidiendo a la gente en verdad es salir de su zona de confort, de su espacio cómodo. Y entonces hay realidades en el mercado y a nuestro entorno que la gente necesita entender primero antes de dar este paso de salir. Y hay que contarles que hay fuerzas oscuras retomando justo debajo de la superficie de nuestra realidad diaria. Y ahí entra en la historia, una vez que hicimos el llamado a la acción, el contexto, entra el héroe. El típico héroe de las historias más con gran taquilla, y como les mencionaba, era la que la humanidad quiere seguir escuchando una y otra vez, donde entra el héroe. Y entonces hemos presentado el objetivo en un contexto muy difícil, donde estás muy incómodo, donde hay unas fuerzas extrañas o externas que te motivan a moverte, porque sabes que si te quedas ahí va a ser peor. Entonces, ahí como la respuesta para tu equipo es: el héroe eres tú mismo. El héroe somos nosotros, lo que hemos estado esperando. Entonces, y prácticamente es lo que quiero invitarlos a decir: esta es nuestra historia. Entonces, ese es un paso importante en el Hero's Journey, porque empezamos a involucrar a las personas en el propósito y a darles ese sentido de pertenencia tan rico que ayuda a motivarlos y a hacer las cosas con pasión. Entonces, cuando elegimos a la gente como protagonistas, ellos entienden que son el héroe de su propia historia. Siguiente paso en el Hero Journey es el dragón. El dragón en Harry Potter, como estamos hablando en el caso del héroe, Voldemort, Darth Vader en el caso de Star Wars, que siempre se interponen entre los logros de este héroe, tratando de desaparecerlos o haciendo mucho más difícil el camino o el viaje. Entonces, y con mucha frecuencia estos son antagonistas, porque en verdad vienen desde nuestras propias creencias y nuestros propios modelos mentales y nuestras propias formas de pensar que debemos enfrentar. Y en el viaje te das cuenta que tienes que cambiarlas, eliminarlas o moldearlas, y de esta forma actualizarlos para así salir vencedores y avanzar en el viaje. El siguiente paso del viaje del héroe es el viaje en sí, cómo superamos los obstáculos, cómo cambiamos de mentalidad
y cómo hay cierta desesperanza en el viaje por las dificultades. Como por ejemplo en el viaje de Frodo Baggins, en el camino a Mordor. Él debe esperar muchos desafíos en el camino y hubo momentos muy difíciles, tan difíciles que tendía a perder la esperanza. Y eso es muy natural. Eso es natural de las organizaciones con sus propios desafíos, de las personas con sus propios propósitos. Y digamos que eso es parte de la aventura y eso es algo que el equipo lo tiene que tener muy claro. Y así reforzar ese apoyo moral o ese apoyo que le quieres dar a tu equipo como líder. Entonces, decirle que lo vamos a hacer juntos, que ese es un viaje en que las cosas, a pesar de que se pongan difíciles, tú has echado un vistazo de lo que significa lograr ese propósito y cómo las cosas van a mejorar. Ese mensaje de desesperanza por los obstáculos tiene que transformarse en esperanza, porque se supone que tú como líder has visto en la cima lo que va a pasar, los beneficios que van a tener al poder lograr este propósito. Entonces, contarles que las cosas buenas van a suceder y que el mundo va a ser mejor de alguna forma u otra y que va a haber recompensas cuando logren el viaje, concluir el viaje. El último paso está con el tema del final, cuando hay un desenlace. Entonces, como les comentaba, al final del viaje decirles al equipo de que hay una recompensa, lo que se está logrando está apoyando a cumplir el propósito. Entonces, esta brevemente es un resumen de lo que es el Hero's Journey, que es la herramienta que hizo Joseph Campbell para narrar muy buenas historias. Y en verdad es una herramienta muy concisa, mucho más trabajada, pero que se las he tratado de resumir por el tiempo aquí para que ustedes puedan entender de cómo crear una historia con impacto. Y básicamente lo que les estoy dejando es esta estructura. Entonces, echamos un vistazo para recapitular ya en forma horizontal cómo ustedes crear su historia. Entonces, tenemos muchas opciones, como por ejemplo, para colocar la llamada al call to action. Debemos estar muy conscientes del contexto en el que estamos y hacer caer en cuenta también al equipo que las cosas pueden cambiar, que en el camino te puedes dar cuenta que estás apuntando a una cosa, pero que están aprendiendo juntos y que de esta forma las cosas pueden transformarse en el camino, pero siempre para mejor, siempre para mejor. Entonces, luego viene esto del contexto, que tiene muy ligado también a que va a ir cambiando constantemente y tenemos que mejorarlo. Y luego está el héroe, involucrarlos, como ya les mencionaba, a ellos, que ellos son quienes tienen que sacar adelante y superar los obstáculos. Y el dragón, que puede ser el mercado, como marqueteros, la competencia, diversos canales de ventas por lo que ustedes no están. Varía según el rubro o la industria en la que ustedes estén. Luego el viaje, los obstáculos que han superado y cómo cada logro alienta a seguir adelante. Y finalmente el desenlace cuando ustedes hayan llegado al final. Entonces, si se dan cuenta un poco, esto del storytelling tiene que ligar mucho con las emociones de los seres humanos. Para poder perpetuar este propósito, tenemos que lograr tocar fondo con alguno de sus esperanzas, con sus deseos más profundos. Es por eso de que cuando contamos una historia, siempre hay que ponerlo en el plano real. Como ya mencioné, en la llamada a la acción y en el contexto, decir de que todo puede cambiar, de que que la situación va de esta forma y que vamos a ir mejorando en el camino. Entonces, todo esto que les he contado del storytelling, quiero que les quede en su cabeza que la historia es el pasado creando el futuro, que es lo que deseamos desde un inicio. O sea, como líderes, lo que nosotros deseamos es el pasado, pero que lo que vamos a contar es lo que va a ir creando el futuro. Y eso es solo el comienzo, porque como les contaba, el storytelling puede estar en diversas áreas de la corporación o de la organización, en la marca, en la identidad, en la cultura, en la estrategia. Y esta herramienta que les he contado el día de hoy es básicamente para poder establecer la estrategia de comunicación interna, en la que ustedes puedan, de alguna forma u otra,
Y me olvidaba de mencionarles también que esta historia que queda plasmada, muchos dicen, bueno, ya tengo mi historia, ya se la conté a todo el mundo, y ahora qué más, qué es lo que sigue, ¿no? Muchas veces terminan plasmándolo en una infografía que sirve para poder conectar a las nuevas personas del equipo y que esto da paso a la comunicación y a una buena conversación. Y de esta forma puedes ver rápidamente lo que tú estás relatando, cómo es el camino de desafíos de las personas que están lográndolo y a dónde quieren llegar como corporación o como organización. Y algo que me contaron una vez era que estas infografías las imprimían y las repartían a todos los miembros de la organización y lo tenían siempre presente en su cuaderno, una cosa así, para que ellos puedan recordar lo que están haciendo y hacia dónde van. Por eso hago una parte de la presentación comentada de que como líderes tenemos que dar paso a la conversación y a la comunicación como equipo y mencionarles todos los días hacia dónde vamos y cómo es que vamos a llegar a ellos. Y entonces ahora sí pasamos a la sesión de preguntas que probablemente va a haber de cómo realizar la estrategia de mejor forma, ¿no? Yo los leo aquí. Ya, ahora sí puedo ver los comentarios. Dice, me gustaría saber cómo publico mis productos con una historia, cómo se hace. Por ejemplo, yo vendo plantas en macetitas o terrarios. Ya. Lo que yo estaba exponiendo el día de hoy, y me gusta mucho contarlo, es el tema de liderazgo, pero también, obviamente, lo he visto varias veces cómo aplican el tema de storytelling para marketing. Entonces, lo que hacen es crear una historia, ya no necesariamente con la herramienta del viaje del héroe. Hay diversos focos en storytelling para poder crear una historia, pero básicamente tienes que detectar como las necesidades más profundas de tus clientes y conectar con alguna emoción. A ver, por ejemplo, con lo de las macetitas se me ocurre que a algunas personas les hace compañía, porque están solos y significa presencia y compañía y para algunos también puede significar que les dan, que están mejorando el medio ambiente, ¿no? Entonces tal vez podrías empezar a narrar una historia de cómo las plantas se hacen compañía con los seres humanos unos a otros y cómo se dan soporte, hasta puedes agarrarlo por el lado más profundo, ¿no? Cómo de alguna forma u otra hacen un poquito de soporte emocional cuando vives solo. Otra pregunta que dice, yo lo aplico, ¿cómo lo aplico en mi equipo de proyectos? Ya, esa sí va muy ligada a lo que estoy explicando. ¿Qué sucede a veces cuando las personas entran a una startup, a un proyecto o una empresa y lo hacen por la necesidad más que porque están envueltos en la problemática que están tratando de solucionar? Y eso, si también la organización de verdad quiere solucionar un problema inminente. Muchas veces conocemos ya grandes corporaciones que lo único que están tratando de generar es dinero mucho más allá de solucionar un problema real de los seres humanos. Entonces, si es que el caso de tu organización o de tu proyecto trata de resolver un problema real, es crear la historia con los usuarios finales. Y ustedes vendrían a ser los héroes que vendrían
a salvar o a solucionar el problema de esos usuarios finales con su producto, con su organización. Y entonces le das un propósito, le das un sentido de por qué día a día esa persona va a trabajar y se esfuerza a full para poder eh, sacar un producto bien hecho. Luego, ese pequeño tip que les daba de que como líder de un proyecto o de alguna organización, tienes que estar constantemente recordando al equipo hacia dónde quieren llegar, o sea, cuál es el propósito y cuál es el objetivo y cómo es que van a llegar a él. Porque la gente no lo va a entender hasta que no lo expreses literalmente. Tú tienes que sentarte y contarles y decirle cuáles son los pasos a seguir e involucrarlos con el propósito hasta que sientan este sentido de pertenencia. No sé si te respondí, Edelson. Ya, continuando con tu pregunta, Edelson dice, en empresas con culturas tradicionales y personas mayores, ¿qué debemos hacer para iniciar con esto? Siempre es un poco complicado cuando el propósito de la organización no nace desde la cabeza, porque, o sea, como comentaba, el storytelling es una herramienta muy buena si viene desde el líder, o sea, desde el rol del liderazgo que nos permite poder conectar a las personas. Pero ahora, ¿cómo hacemos de que, por lo menos en nuestra área de trabajo, podamos conectar a las personas con un propósito mayor de solo asistir y recibir tu sueldo, ¿no? Yo creo que según el rubro en el que estés, encontrar una historia significativa en la que ustedes estén impactando. No sé, a ver, me imagino que si están en EPS, en CEAPAL, creo que le dicen en otras ciudades, eh, y es una institución del Estado que por ende entiendo que es tradicional. Creo que he conocido a algunas personas que tienen un ambiente muy tradicional de trabajo. Es encontrar cómo la calidad del agua que le están ofreciendo a los ciudadanos y el tratamiento que le están dando al agua puede contribuir a una mejor salud de los niños de tal zona. Entonces, darle significado tal vez desde ese lado, desde los niños. Cómo ustedes, mejorando los procesos internos, pueden ofrecer una mejor calidad de agua para impactar mejor en la salud de los niños y así en su educación y en su calidad de vida. O sea, digo un tema random, porque no sé en qué empresa estás, pero por ahí, tratar de conseguir una historia que sea significativa con el impacto que esté llevando tu empresa y tratarlo de conectar con el equipo. Y si no estás desde el rol de líder y si ves que no hay una iniciativa del rol de líder, de quien es líder en ese momento, iniciarla tú, iniciar ese espacio de conversación para poder transmitir esta historia e incluso empezar a cambiar poco a poco el mindset de las personas. Como comentaba, tenía mucho que ver con el hecho de las fijaciones mentales y los sistemas mentales que ya tenemos establecidos nosotros. Y cómo de esta forma podemos, a través del storytelling, poco a poco ir calando para aventarse a dejar estos sistemas y salir de la comodidad para trabajar con un propósito. Entonces, yo creo que por ahí te ayuda un poco. Otra pregunta.
¿Cómo puedo empezar con la historia si todavía no tengo un negocio? Ya, es una muy buena pregunta. Yo creo que el storytelling no solamente aplica en organizaciones y corporaciones. Tu propia vida, así como en la última diapo que estoy mostrando, ¿cuál es tu historia? Tu vida y todo lo que vas superando a lo largo de ella, también es una buena historia para contar y cómo la cuentes va a impactar de diferentes formas. Yo creo que puedes iniciar ahí, eh, explorando qué es lo que tú quieres lograr como propósito de vida, qué es lo que estás haciendo, eh, narrarlo en el contexto. Yo creo que esto de hacer storytelling con tu propia vida se acomoda muy bien a la herramienta del viaje del héroe, ¿no? Donde hay un llamado a la acción, que puede ser alguna situación fuerte que pasó en la vida que te hizo abrir los ojos y que dices, ah, tengo que hacer esto porque lo estaba haciendo de verdad mal, o porque alguien te dio un consejo que te cambió la vida, y ese es el llamado a la acción que podría estar pasando. Y luego está el contexto, en qué situación te encontrabas, qué zona de confort estabas a punto de dejar. Y luego viene el héroe, que serías tú. Cómo es que tú tomas protagonismo y te empiezas a tomar un rol fuerte en tus propias decisiones y a cambiar por lo que quieres, a cambiar hábitos, a cambiar situaciones, a cambiar formas de trabajo, formas de pensar para poder lograr ese propósito. Y luego contar todo lo que viene superando, que vendría a ser ya como el dragón, que son los antagonistas de la historia, que vendrían a ser también una inspiración por cómo superas los obstáculos, cómo cuentas estas situaciones de superación. Y cómo el viaje vendría a ser estas situaciones de desesperanza y cómo es que lo superas para llegar a un desenlace en el que hayas logrado tu propósito. No sé si me dejé entender, chicos, para cómo iniciarse un poco en storytelling. Nuestra propia vida es un primer paso si es que no tienes una organización, si es que no tienes una corporación. Edelson dice, en las empresas los jefes y gerentes te dicen cómo rentabiliza esta herramienta. Comentar que a veces por estar metidos en el día a día las personas son ajenas a propuestas nuevas y la resistencia al cambio. Sí, o sea, si tú estás muy convencido de que hay un propósito en tu vida y quieres realizar cosas con propósito, definitivamente yo diría que ese no es tu lugar. Es como lo que comentaba, de que las nuevas generaciones o los millennials ya no les basta el qué y el cómo para poder estar dentro de una organización o una corporación, sino que siempre preguntamos el por qué. Y si no llegamos a conectar con esa historia, simplemente no formamos parte de ella. Y estamos buscando constantemente oportunidades en las que sí nos permita desarrollar un propósito. Entonces hay más preguntas y yo puedo ir respondiéndolas, igual me las envían por aquí en el chat y yo las respondo. Hay una pregunta que dice, hola, buenas tardes, ¿cómo podría conectar más con los inquilinos de mi local comercial para aumentar la publicidad de todos y a la vez del local? Yo creo que antes de trabajar en conjunto es ver si todos tus inquilinos que tienen un puesto, tal vez entiendo, porque si quieren aumentar publicidad entiendo que es gente de negocios, ver si todos tienen el mismo propósito, ¿no? Para aunar
una sola propuesta en campaña de marketing que vaya alineado a un solo propósito. Y tal vez por ahí no termino de entender muy bien la pregunta. Paola Yataco dice que me hizo una pregunta más arriba. Ah, ya, aquí está. Dice, hola, me gusta reciclado y confecciono accesorios de las obras de tela. ¿Cómo conecto con mis futuros clientes? Sé que una manera es contar con mi historia o la razón por la que lo hago, pero ¿cómo sé hasta cuánto escribir en una publicación y cuántas veces? Si es una publicación, yo no soy marketera de profesión, pero sí tengo entendido y, y el storytelling, algo que yo le contaba, pueden formar la historia en base a esta estructura y conectar con el equipo y contarlo y todo para moverlo, pero si es que quieren publicitarlo, es mejor una imagen. Y es por eso que ahí entra también esto de la infografía, que yo les contaba. Luego de esta historia que ustedes han armado, puedan plasmarlo en una infografía con la gente de diseño y de esta forma transmitir el mensaje. Y si es para el cliente final, yo creo que ya no se trata de contar todos los obstáculos que van a pasar, sino simplemente cómo le vas a cambiar la vida o cómo le vas a solucionar la vida a este cliente final. Y otra pregunta que dice, ¿cómo puedo usar el storytelling en un video de YouTube? A ver, se bajó. YouTube para atraer posibles clientes, ya sea un video sobre un producto, una comida o, o algo que siempre dicen un montón, que hay datos específicos. O sea, por ejemplo, si tu producto va a cierto eh, sector económico o del país o región, también identificar cuáles son sus patrones en todo sentido, de vida, de costumbres, del día a día, de lo que compran. Y entonces estos datos exactos también son intransferibles y de esta forma alimentan un relato y impacta directamente en el usuario final que tú has planteado al inicio desde tu propuesta de venta. Y a eso le dice mucho del razón con corazón. Y cuando empiezas a contar también un poco acerca de la historia del usuario final a la que tú quieres impactar, hay muchas veces que en vez de esta herramienta del viaje del héroe, tal vez no ayude tanto cuando queremos vender el producto al cliente final. Hay otras herramientas de storytelling para marketing. Esa está muy enfocada al tema de ser líder y de transmitir un mensaje a tu equipo interno. Pero, por ejemplo, para cuando haces marketing y lo haces para afuera, muchas veces dicen que la realidad supera la ficción. Entonces, las historias propias de una comunidad, de un patrón de personas que tú estés dirigiendo tu producto
un mercado específico, su propia historia termina llenando más y volviendo más rico tu cuento, el relato que vas a contar, valga la redundancia, bien sea en un video, bien sea hablado como lo estoy haciendo ahora, pero esos datos específicos siempre terminan haciendo un poco más rico la presentación. Se trata mucho también del hecho de empatizar. Si hablamos de storytelling, tienes que empatizar, como decía, con las necesidades del equipo y con sus deseos y sus esperanzas más profundas para poder quedarte por un buen tiempo dentro de ellos y generar esta proactividad, este llamado a la acción continua. Otra pregunta. Dice, ¿cómo podrían entender mediante historias el significado de mi empresa, el cual se basa en un antílope, que es un mamífero similar al venado y se caracteriza por su velocidad y por la adecuación al cambio? Los giros son un mantenimiento vehicular, el cual se basa en un antílope que es un mamífero similar al venado y se caracteriza por su velocidad y por la adecuación al cambio. Los giros son un mantenimiento vehicular y transporte de carga. Ambos se trabaja con el tiempo y cambios que se van presentando constantemente. A ver, se me ocurre como una idea de que, a ver, entiendo que el antílope es el significado de la empresa, ¿no? Supongo que debe estar ligado al logo también y la historia que hay detrás del logo en tu empresa. Y si lo que ustedes quieren, que se me viene a la cabeza una idea como plan contar la historia del día a día de un venado, de tal vez cuando está escapando de algún depredador, cuando, o sea, si lo estamos haciendo como esta analogía del mantenimiento vehicular, contar cómo sube las montañas, de cómo se ensucia, de cómo se desgasta tal vez, haciendo esta analogía de cómo los autos se desgastan y cómo se ensucian y cómo ustedes con su servicio podrían darle un adecuado mantenimiento para mantener su velocidad. Y o sea, ahí entra un poco esa historia que se me venía a la cabeza del depredador, cuando el venado está corriendo, y relatar un poco ahí, tal vez de una forma en primera persona, ¿no? Lo que podría sentir el venado. Y al final como que llega a una estación o a algún lugar, un refugio donde lo acicalan y le cambian todo y hace la analogía con tu negocio, ¿no? Que en tu negocio también les pueden ofrecer eso a los vehículos más aventureros o rápidos, algo así. No sé si respondí tu pregunta A, B, B, teta.
Sí, me comentan que si no hay más preguntas podemos ir culminando. Muchas gracias nuevamente a la Municipalidad de Lima por la oportunidad de compartir cómo el storytelling puede aportar a nuestro rol de líderes y así hacer más productivos el camino y lograr juntos un propósito que de verdad nos llene. Espero que a todos les haya quedado en la cabeza esto del el viaje del héroe, de las 6 partes que tiene y cómo ustedes pueden ir creando la historia para poco a poco ir calando y eliminando sistemas mentales que tienen los miembros del equipo. Y nuevamente recomendar Sapiens de Yuval Noah, que es un muy buen libro. Nuevamente gracias a la municipalidad. Eso es todo.